Hola a todos, bienvenidos a Filosofía Clase B, yo soy Oscar. Por cierto, dentro de poco vamos a volver al viejo fondo de la biblioteca, este maravilloso decorado que tenemos va a desaparecer. Me preguntan qué pienso de DuckDuckGo y la censura. Se está volviendo igual que Google. DuckDuckGo siempre fue igual que Google. Lo que pasa es que estos días lo disimuló muy poco. Esa es la única diferencia. Am, Hay un problema de fondo y un problema de base en Internet. No en en este sitio aquel otro, en la Internet. Que fue la razón por la que los foros web decayeron y la razón por la que aparecieron las redes sociales. Y ese mismo problema ahora simplemente se está manifestando a gran escala en las redes sociales. Y es que no existe una autoridad en Internet. No hay una ley de Internet. No hay policía de Internet. Tenemos reglas que están establecidas por el mismo sitio web que estás usando. El creador del sitio web dijo, bueno, las reglas de este sitio son esta y esta y esta. Y en los lugares grandes, o incluso no tan grandes, necesitan de reportes, necesitan de denuncias para operar. Aunque parte del proceso está automatizado, siguen dependiendo de las denuncias. Dos problemas se pueden resumir en uno, son juez y parte. El, el que está administrando las reglas, el que está haciendo el rol de autoridad de Internet, es alguien que tiene un interés. Tiene un interés económico, tiene un interés político, tiene un interés psicológico, aunque sea, en un asunto. No es, no es imparcial el que administra, el que aplica las reglas, el que aplica la ley de Internet, es parte. Eh, entonces tenemos, por ejemplo, todo foro web tiene una regla que dice, bueno, no se puede subir material pornográfico ilegal a este. Bien, suena razonable. ¿Y qué pasa si el dueño del foro, el que lo creó en primer lugar, es un coleccionista de material pornográfico ilegal o comercia con eso, se dedica a traficarlo? ¿Qué? ¿Me van a decir que esto es imposible? ¿Que toda gente que crea una plataforma, que crea una red social, es alguien, un ángel carente de defectos humanos? No, es una persona como cualquier otra. ¿Qué va a pasar en ese caso? Va a establecer las reglas, está prohibido, va a establecer el sistema de reportes, pero para lo que va a funcionar realmente el sistema de reportes es para identificar a la persona que denuncia, no a la denunciada. Che, mirá que banderita roja, mirá que encontré a un usuario que está compartiendo material ilegal en este foro, uno que no está en el asunto, y van a eliminar al que denunció, le van a bloquear la IP, lo van a banear del foro, eh, para sacárselo de encima porque no era de ellos. Porque en ese foro, lo normal, la regla y no la excepción es ser un degenerado. Eh, esta fue la causa por la que decayeron los foros web, la razón por la que existen las redes sociales, por la que todo el mundo empezó a usar sitios como Facebook y Twitter, y ahora simplemente cambió de escala, pero estamos viendo el mismo problema. Estamos viendo la arbitrariedad de la aplicación de las reglas y el uso del sistema de reportes, de denuncia, para identificar al denunciante, no para identificar a alguien que no está respetando las reglas de la plataforma. Y esto, repito, no es un problema de Facebook, no es un problema de Twitter, es un problema de Internet. Es intrínseco en el modo de funcionar de la web en sí. Listo. O sea, vamos a crear nuestro propio Twitter con juego de azar y mujerzuelas. Vas a tener exactamente el mismo problema, porque el problema no está en Twitter. Por eso han fracasado todos los intentos de crear, vamos a hacer nuestro propio YouTube, nuestro propio Facebook, nuestro propio Twitter con juegos de azar y mujerzuela, terminaron todo mal. Todos fracasan por esa razón. Um, Sobre las críticas a The Batman, estuve viendo varias, al final encontré un par que hablan en contra de esa película.
Y algo que me puse a pensar respecto de esto es que el problema principal que tiene esa película no está en ninguna escena en particular. Vos podés hacer una imitación decente de Seven, vos podés hacer una imitación decente de Christopher Nolan si tenés un presupuesto adecuado y sabes un poco de cine. Por eso el tráiler se veía bien. Por eso el tráiler prometía, porque el problema no está em, en las escenas por separado. El problema está en que esas escenas no forman parte de un todo coherente. Ese es el problema que tiene esa película, por lo que, repito, es espantosamente mala. Em, el problema central es no entender de qué va una historia. Es no entender cuál es el punto. No entender cuál es el asunto central, no entender de qué va una historia. Es como hacer la fábula del pastorcito mentiroso creyendo que mentir es algo bueno. No estás entendiendo de qué va la fábula. Esto es lo que pasa con The Batman. Batman es un tipo que perdió a sus padres de niño y esa experiencia traumática lo ha llevado a convertirse en un vigilante que combate el crimen. Eso es de Batman. Es un tipo al que una injusticia le creó un enorme sufrimiento en su vida y por lo tanto sale a atrapar criminales disfrazado de murciélago. Podemos discutir la cordura de un tipo que anda por ahí disfrazado de murciélago atrapando criminales, pero el núcleo es ese. El núcleo de Batman es ese. ¿Qué pasa? Si vos metés a ese personaje en una película sobre ideologías identitarias, donde, hablando de privilegio blanco, de grupos demográficos marginados, está fuera de lugar. Batman no pertenece. Batman es un justiciero, en el buen y en el mal sentido. Si vos lo metés en una ficción basada en una ideología política para la que la justicia no importa, para la que el bien y el mal no existen, no hay bien, no hay mal, no hay verdad sino poder, Batman no pertenece a ese mundo. El Batman de esta película provoca un efecto similar al que nos provoca, solo que en ese caso de modo intencionado, esa famosa viñeta de Arch Spiegelberg, donde está Spider-Man en las ruinas del World Trade Center. Solo que en ese caso el contraste es intencional. Spider-Man en el mundo real no hay superhéroes que impidan a los villanos asesinar a miles de personas. Ese es el mensaje. En ese caso el contraste es intencional. En el mundo real no existe Spider-Man. Bueno, esta película provoca ese mismo efecto, solo que no de modo intencional. Batman está totalmente fuera de lugar, porque Batman es un tipo que se rige por las ideas de bien, mal, justicia, injusticia, ley, crimen, y para una ideología identitaria todo eso no existe. Todo eso es un discurso ideológico del capitalismo supremacista blanco para legitimar su opresión. O sea, Batman no pertenece a ese mundo. Ese es el problema todo lo demás es secundario. La principal razón por la que esa película apesta es que metieron a Batman en un mundo donde Batman no encaja, no pertenece ahí. Entonces, ¿qué pasa? Incluso sin que nadie se ponga a pensar en esto, la gente está viendo a un tipo vestido de murciélago, no está viendo a Batman. Y esto es lo que lo desconectó a mucha gente. Este tipo no es Batman, es un tipo disfrazado, es Pattinson disfrazado de murciélago. Ese es el problema de fondo. Me dicen sobre la serie, el tráiler de la serie Obi-Wan, que otra cosa que le dio mala espina a alguien es que el chico que hace de Luke Skywalker no es rubio. Y me dicen, sé que esto es un detalle, pero el diablo está en los detalles, Eso se me había pasado, pero
De verdad, agarraron un pibe, mira, encontramos a este pibe que actúa más o menos, pero no se parece mucho a Mark Hamill. Más sí, déjalo, que queda este. Ese más sí lo vas a ver en muchos asuntos. Es algo que da mala espina. Pero repito, a mí lo que más me chocó de esa serie es que claramente se va a encuadrar en el mismo mundo que Rebels. Que convengamos que no fue de lo mejorcito de Star Wars. Eso es lo que me parece que no promete mucho. Am, Sobre si es posible que existe un planeta como Tatooine, me dicen qué pasa con dos lunas gigantes, al estilo de John Carter entre dos mundos, como el Marte de John Carter. Hay un problema, es que tres objetos muy masivos tienden a interactuar de modo caótico. No puede tener un planeta dos lunas como la luna que tiene nuestro planeta. No puede haber dos. Es muy inestable. Un planeta que orbite dos estrellas sí es posible, porque las estrellas están muy juntas, el planeta está muy lejos, entonces es como que fuera un solo objeto las dos estrellas. Me preguntan qué pasaría con el campo magnético, no tengo la menor idea, esto escapa por completo a mis conocimientos. Y también me di cuenta que cometí un error de cálculo en cuánto duraría el, un año en Tatooine. Yo supuse un planeta que orbita 1,3 unidades astronómicas a dos estrellas que son como el Sol y Gliese 581. Y supuse que la Tierra debería moverse más o menos a la misma velocidad que la Tierra y no, tendría que ir más lento. Esto fue un error de cálculo. Exactamente qué tan lento también escapa a mis conocimientos de amateur, pero el año en Tatooine duraría unos 500 días, sería más largo de los 465 creo que dije. Eso fue un error de cálculo. Como sea, era un ejercicio interesante para ponerse a hacer y resulta que es más verosímil de lo que parecía a primera vista. Um, Me dicen que los neonazis defendiendo el piensa diferente es porque ahora son minoría, del mismo modo que la izquierda defendía la libertad de expresión. Es verdad, esto estaba en los 90, la izquierda fingía que le importaba la libertad de expresión. Vean la película, la música de la época, sé tú mismo, exprésate, no dejes que te censuren. Es verdad, la izquierda defendía la libertad de expresión, fingía que defendía la libertad de expresión en los 90. Eh, sí, ahora los neonazis son los que te dicen piensa diferente. Claro, piensa diferente hasta que nosotros agarremos la manija. Cuando nosotros agarremos la manija, no se te vaya a ocurrir pensar diferente. ¿Cómo pienso que debería divulgarse la historia? Porque compartí un meme donde satirizaban la historia del History Channel y YouTube. Yo creo que es el... Yo creo que no tiene sentido pararse a pensar esto, porque obviamente los vikingos son más entretenidos, son más interesantes que el Tratado de Verdún. Entonces vas a tener, por un video que sube un historiador o aficionado a Google hablando del Tratado de Verdún, vas a tener 100 hablando de los vikingos. No importa qué fue más importante históricamente, es, es inevitable lo que va a ocurrir. También me dicen lo que ocurre al hablar de la América precolombina, que no se puede encontrar prácticamente nada que no sea un discurso ideológico. El problema, ¿sabe cuál es con eso? Que la historia de la América precolombina y de la conquista es una especie de mensaje cifrado. A nadie le importan los hechos. Entonces, vos decís tal hecho y mencionás un hecho histórico, quiere decir que estás apoyando esta ideología. Si mencionás otros hechos históricos, quiere decir que estás apoyando esta otra, y así. Y entonces, cuando vos hablas de los hechos, involuntariamente te interpretan como si estuvieras defendiendo una ideología u otra. Eso es lo que lo vuelve tan difícil de tocar ese tema. Nos estamos viendo hasta la próxima.